Misión Bíblica Carismática. A cada uno de ustedes les doy un saludo, pero muy, muy cariñoso. Y por supuesto, también damos la bienvenida a nuestros amigos. Qué maravilloso tenerlo con nosotros, y también aquellos que nos siguen de no sé cuántos lugares en el mundo. Cómo nos ayuda la tecnología a estar juntos, a estar unidos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes y vamos a empezar orando. Oremos juntos. Amado Señor, Dios nuestro, gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Así lo dice tu palabra, Señor, y lo creemos. Recibimos cada mañana nueva misericordia, porque siempre la necesitamos. Gracias, Dios mío, porque eres misericordioso, porque eres compasivo y eres también todopoderoso. A ti, Señor, el único y sabio Dios, el único Dios viviente, a ti te damos las gracias y a ti te queremos adorar, alabar, celebrar que eres nuestro Dios y hacerlo con mucha alegría, con gozo, mi Señor, porque eres tú el que nos sana, eres tú el que nos escucha y respondes nuestras oraciones. Eres tú, mi Señor, el único Dios verdadero. Gracias, mi Señor. Oramos en el nombre de Jesús y decimos todos amén. Sí, así es y siempre será. Dios es el Altísimo. Vamos a alabarle juntos, dándole al Altísimo toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Exaltamos, Señor. Vamos. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Te exaltamos. Recibe toda gloria. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada
Cristo. Todopoderoso y soberano, grande en mí.
precioso Jesús. Escuchamos tu voz, tu dulce voz. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Jesús, te amo, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Recibe toda adoración, toda alabanza. Preciosa es tu presencia. Gracias por estar en medio de nosotros, en nuestra nación,
en todas las naciones. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso, precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Los momentos de adoración, de alabanza, de adoración, son momentos en los que nos acercamos mucho a Dios y Él también a nosotros. No descuidemos jamás la relación íntima que tenemos con Él. Eso es un cristiano, una persona que ha conocido a Dios, que conoce a Jesús y que quiere seguirlo conociendo y que también quiere adorarle, pero no solamente con canciones, sino con lo que Él nos ha dado. Todos los días recibimos de Él. Todos los días Él nos sigue dando y dando y dando. ¿Cómo no adorarle entonces con lo que Él nos ha dado? Podemos darle ofrendas. Otras veces le llamamos ofrendas especiales, quizás porque alguien consiguió trabajo y quiere darle una ofrenda, porque un familiar fue sanado y fue sanado de una enfermedad y lo hizo Dios. Entonces le traemos a Dios, además de las ofrendas regulares y los diezmos. Vamos a orar para hacerlo así. Dios mío, gracias, porque todo lo que tengo y todo lo que soy viene de ti. Así lo reconocemos, viene de ti, mi Señor. Y hoy queremos traerte de lo que tú nos has dado parte en adoración. Eres digno de que yo te adore, mi Señor, porque tú eres Dios bueno y maravilloso. Gracias, Dios mío. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con el tema que empezamos el domingo pasado. Estamos hablando de Jesús. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Y quién será? Son buenas preguntas que debemos de hacernos y que las respuestas solamente las encontramos en la Biblia. La semana pasada estuvimos en el Evangelio de Juan leyendo que Él es, por ejemplo, el camino, la verdad y la vida, que Él es el pan que nuestro espíritu, nuestra alma necesitan, que Él es la resurrección y la vida. Si es que no estuviste con nosotros, está en YouTube para que puedas escucharlo, verlo y leerlo en tu Biblia, en tu propia Biblia. Y bien, vamos a continuar el día de hoy. Las multitudes en el tiempo que Jesús estaba en su ministerio público, lo escuchaban atentamente, cómo Él enseñaba y el contenido de las enseñanzas que eran muy, muy buenas para ellos. Igualmente hoy la palabra de Dios es buena para nosotros. Y las multitudes se aglomeraban para escucharlo. También se aglomeraban cuando veían que Jesús había sanado a alguien que tenía lepra o le había dado vista a un ciego de nacimiento, o el paralítico que estaba de años lo conocían y estaba echado porque no podía caminar. Saltaba y caminaba y le decía a todo el mundo cómo Jesús lo había sanado. Y la gente lo seguía también, cómo echaba fuera los demonios de las personas y multiplicaba también los panes y los peces, y para darles a una multitud de 5,000, de 3,000 personas de comer. Maravilloso. No, más personas, porque solamente contaban a los hombres. Imagínense, era alrededor de 15,000 personas, si es que podríamos sacar un promedio, ¿no? Y hasta más. Y solamente con 2 panes y unos pececillos. El Señor Jesús realmente es Dios. No solamente era cuando estaba con la gente, sino también hoy para ti y para mí.
Pero vimos también que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que cada uno va a escoger su camino en la vida. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, para ir al Padre, necesitamos tomar el camino correcto, y esa es la decisión de cada uno. No hubo solamente estas multitudes que lo escuchaban con alegría, sino también grupos de sacerdotes, escribas y fariseos que, aún viendo los milagros, no quisieron creer en Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran la élite de la sociedad, eran los más altos en la sociedad, los más admirados, los más conocidos, los más buscados, y se sentían bien en su posición. Ahora que Jesús viniera y hacía todos esos milagros, y las enseñanzas de Jesús les gustaban más que las enseñanzas de los sacerdotes y fariseos, entonces se ponían celosos y no quisieron conocer la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente la religiosidad y la soberbia son tinieblas, y los ensegueció, y no quisieron creer en Jesús, y buscaron matarlo, deshacerse de Jesús. Imagínense qué nivel de tinieblas en las que andarían, que sí, que lo llevaron, lo querían matar. Y vamos a leer en Lucas 23, Evangelio de Lucas 23, dice en el versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, y está hablando de los sacerdotes, escribas y fariseos, llevaron a Jesús a Pilatos y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces estaban enojados, estaban molestos, y como Israel no tenía rey propio porque habían sido dominados por el imperio romano, entonces sacerdote era autoridad romana. Entonces, siendo judíos, entregaron a Jesús, que era su compatriota. Sin embargo, lo hicieron, le entregaron a Pilatos. ¿Para qué? Porque querían que lo mate, que le dé la pena de muerte. Y empezaron a acusarlo de algunas mentiras, porque era mentira. Él no había dicho, no estaba pervirtiendo a la nación, tampoco había dicho que no dieran impuestos, si él mismo pagó impuestos, etc. En el capítulo 27, 1 al 2 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Primero los guardias del templo son los que lo detuvieron, pero esa noche lo habían torturado, lo habían estado dando de latigazos, se habían burlado de él, y en la mañana ya lo entregaron a Pilato. Pilato era un pagano, era una persona que tenía muchos ídolos, así es que a él no le molestaba que Jesús hablara de que él era el Mesías. Eso no era delito como para sentenciarlo a muerte, como querían hacer estos sacerdotes y escribas. Entonces, venida la mañana, dice, y lo entregaron a Pilato, el gobernador. En el versículo 11 del capítulo
27 que estamos leyendo dice: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres el Dios de los judíos? Y Jesús dijo: tú lo dices, tú lo dices. En Mateo traducen: tú lo has dicho, como afirmando, como diciéndole: yo no lo estoy diciendo en este momento, pero tú lo has dicho, o tú lo dices en el Evangelio de Mateo. Está afirmando, y no respondió más otras preguntas que le hizo Pilato. No respondió porque, aún siendo heredero legítimo del trono de Israel, y estoy hablando que de acuerdo a su genealogía, que le encontramos empezando el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, de acuerdo a su genealogía, él debía de haber sido rey de Israel. Pero él no vino para tomar el poder político, ni para sentarse en un trono como lo hacían los reyes. Él no había venido para eso, había venido para rescatar a la humanidad, para rescatarnos a ti, a mí y a todos los seres humanos. Para eso vino. Él no estaba buscando poder, no estaba compitiendo con los sacerdotes, los fariseos, no estaba contra ellos. El problema de ese grupo de personas fue su religiosidad y su deseo de permanecer como una élite sobre Israel. Entonces, no respondió más porque eran preguntas que él no quiso responder. Y no quiso responder más porque ya había hablado acerca de lo que tú lo dices, tú lo has dicho. Entonces no había más. Los 11 discípulos que lo vieron vivo en diferentes ocasiones, después que resucitó, estos 11 discípulos lo vieron resucitado. El hecho de que Jesús resucitó es real porque el poder de la muerte no pudo con él, porque Jesús nunca pecó, él nunca debió morir, pero él se entregó a la muerte por ti y por mí para pagar por nuestros pecados. Y siendo de linaje real y que él era heredero del trono, nunca pensó en tomarlo, como pensaban sus discípulos que iba a ser el rey y que Israel iba a volver a ser como era antes. No, él había venido para hacer algo mucho más grande, la salvación, la redención de la humanidad. Y cuando los discípulos lo vieron resucitado, lo cuentan en los evangelios, la primera vez se les apareció en una habitación en la que estaban, que no tenía ventanas y la puerta estaba cerrada, y Jesús estaba en el medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Pensaban que era un fantasma y les dijo: no soy un fantasma. Y así, esos días que estuvo con ellos, aún comió con ellos para que vieran que era su cuerpo resucitado. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos que 500 personas juntos a la vez lo escucharon y lo vieron resucitado. Escucharon sus palabras porque a la gente le gustaba escuchar sus palabras, así como a nosotros, si es que somos cristianos, la palabra de Dios no nos aburre. Jamás nos aburre, aunque leemos la Biblia entera una vez al año con nuestro plan diario, que lo tengo aquí, lo tengo siempre en mi Biblia. Espero que estemos al día en el plan diario todos, ¿sí?
Entonces, hay muchas pruebas irrefutables de que Jesús resucitó. Vamos a ir al libro de Filipenses, a ver qué nos dice acerca de Jesús. Capítulo 2, versículo 6. Está hablando de Jesús y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mataron en la cruz a Jesús en una forma completamente injusta, ya que el gobernador Poncio Pilato, sabía que era inocente y lo dijo a la gente. Él dijo, este hombre no ha cometido ningún delito, no debía haberlo sentenciado. Sin embargo, lo sentenció a la pena de muerte. Y por eso se lavó las manos. Recuerda, todos hemos escuchado de que se lavó las manos. Yo no voy a ser juzgado por esto porque he dicho que es inocente. Pero él tenía miedo a César, al emperador, que el emperador vaya a sentirse mal y a sacarlo del puesto de gobernador y aún hasta matarlo. Corría el riesgo. Entonces él no quiso arriesgar su vida en este sentido. Pero miren, si Jesús, y sabemos que lo es, la segunda persona de la Trinidad es Dios, por lo tanto, entonces él se había despojado de todo ese poder, se había despojado de su gloria, de su majestuosidad, se había despojado, lo había dejado todo para venir aquí a la tierra, para morir por ti y por mí. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo recalco, ¿por qué? Porque la muerte de cruz, según la ley romana, era para los delincuentes, era para los criminales, para los peores asesinos, para los que conducían rebeliones contra Roma. Pero la muerte en cruz fue para Jesús, que siendo inocente, fue contado entre lo peor de la sociedad. ¿Qué es lo peor de la sociedad? Los delincuentes, los ladrones, los criminales que matan, asesinan gente. Para ellos es la pena de muerte, pero se la dieron a Jesús y murió entre dos ladrones, criminales, después de haber sido azotado y torturado de la forma más cruel. Tuvo una muerte muy cruel por ti y por mí. Y no despreció a los dos que estaban a su lado. Estaba muriendo también por ese ladrón que defendió a Jesús y que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Lo reconoció como rey. Ese hombre tomó el camino a la salvación en el último instante de su vida, en los últimos minutos de su vida. Otros tenemos más tiempo. Yo ya tengo más de 40 años de cristiana, entonces he tenido más tiempo de conocer a Jesús. ¿Y cuántos estarán muriendo en estos días en las salas de cuidados intensivos? Al último momento, al último instante, porque quizá alguien le predicó y él rechazó el camino de la salvación. Pero en el último instante, ¿cuántos lo estarán haciendo antes de morir? Como aquel ladrón. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo.
hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es Jesucristo? Hoy día, hoy que tú me estás escuchando, ¿quién es? Es la segunda persona de la Trinidad que murió por ti y por mí, que recuperó y es más, aún mucho más de la gloria, gloria del poder que tenía antes de venir a la tierra. Y el Padre le dio toda autoridad y dice que toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblarán sus rodillas delante de él. Cada uno de nosotros escogemos rendirnos ante Jesucristo en esta vida, voluntariamente, o tendrá que ser al final, pero ya no voluntariamente, sino porque ante la evidencia de quién es Jesús, van a caer de rodillas, pero ya no habrá más oportunidad de recibir la salvación, la redención que ofrece Jesús el día de hoy, en el presente. Entonces, el Padre, Dios Padre, le dio toda la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es que cada vez que oramos, oramos en su nombre y decimos en el nombre de Jesús. El Padre lo exaltó sobre todos los demás, lo exaltó hasta lo sumo. Y esa autoridad la vemos cuando el Señor Jesús resucitado, y en Mateo 28 les dice a sus discípulos lo siguiente: tenemos que tomar muy en cuenta cada pasaje que estamos leyendo, porque cada pasaje es muy importante, es sumamente importante, porque nos dice mucho. Por ejemplo, acá nos dice quién es Jesús. Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder. No estoy diciendo que el Espíritu Santo y el Padre no tengan, pero es que el Padre se la ha dado sobre la tierra. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18. Dijo el Señor Jesús: toda potestad me es dada. Es decir, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, por tanto, podría haber dicho, por eso, por esa razón, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es que Dios le dio la recompensa por todo lo que había hecho. ¿Saben ustedes que Dios es galardonador? Que Dios da recompensas y habla de las recompensas bastante en el libro de Apocalipsis, pero las recompensas no son para todos. La salvación no es para todo el que dice yo soy cristiano
y vive como quiere, como se le antoja, pecando como pecaba antes de ser cristiano, de haber conocido a Jesús. Cuando alguien está viviendo en pecado y dice que es cristiano y no se arrepiente, sino que sigue viviendo en el pecado, esa persona no va a recibir todo lo que las promesas del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque lo traicionó. Entonces, cuando hablamos de ser cristianos, necesitamos entender que Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder, y que un día vamos a estar ante el trono de Jesucristo, siendo juzgados por las cosas que hicimos o no hicimos. Cuidado, cuidado, que hay quienes creen que la salvación no se pierde. La salvación se pierde. Lean Apocalipsis y van a ver que la salvación sí se pierde. Entonces, porque dice, no dice todos, sino los que permanezcan en él, los que se mantengan en él. Y cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, quiere decir que todo cristiano debe de estar, todo buen cristiano, verdadero cristiano, ocupado. ¿Ocupado en qué? En predicar el evangelio al resto de las personas y también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es Jesucristo. Está a la diestra del Padre. Hoy, en nuestro presente, porque para Dios no hay pasado, futuro. No, para Dios todo es, Él no está limitado al tiempo. Nosotros sí estamos limitados en el tiempo y tenemos, como he dicho, pasado, presente y futuro. Pero Dios no es así. Dios nada lo limita. ¿Quién podría limitar a Dios? Ni siquiera el tiempo, ni la gravedad, ni nada de las leyes físicas que Él creó. Con toda la autoridad que le fue dada, el Señor Jesús envió a sus discípulos, a los 11, pero también habían muchos otros más, para que fueran a todo lugar predicando el Evangelio. Por eso es que en el primer siglo se multiplicaron los cristianos. En el segundo siglo seguía multiplicándose, aunque los perseguían y aunque los mataban. Aún los leones en el circo romano eran comidos por los leones porque así los entregaban los romanos para luchar contra el cristianismo. Nunca pudieron deshacerse del cristianismo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Siempre el cristianismo ha continuado y ha continuado por la fe de los discípulos. Ahora, si es que nosotros somos discípulos de Jesucristo y creemos que Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder, y si creemos que un día, como nos dice Corintios, estaremos allí ante el trono de Cristo, entonces el buen cristiano siempre está predicando la palabra de Dios y haciendo discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Que otras personas se conviertan a Cristo por la predicación de los discípulos de Jesús. Si es que no estás predicando, si es que no estás discipulando a nadie, tengo que decirte y decirlo muy seriamente que no estás obedeciendo lo que dice el Señor Jesús. Y cuando no obedecemos al Señor, entonces estamos pecando contra Él
y viviendo en pecado, rebelándonos contra Dios. Sí, Jesús lo dice, me lo ha dicho a mí porque soy cristiano, me lo ha dicho muchas veces, le he leído este pasaje una y otra vez, pero es que no tengo tiempo de hacerlo. Cuidado, cuidado porque Dios nos da 24 horas al día y nosotros decidimos lo que vamos a hacer en esas 24 horas. Esos primeros cristianos estuvieron dispuestos aún a morir en el circo romano o donde los mataran, los crucificaban también, pero por Dios, por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque creían en Él. Creemos en Jesús, entonces obedezcamos lo que Él nos ha mandado hacer. Cada uno de nosotros hemos de ser un agente de transformación en la tierra, en nuestras naciones, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestras familias. Agentes de transformación. Esa transformación viene por causa de Jesús, porque no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, porque nos hemos convertido a Cristo. Escogimos el único camino que conduce al Padre. Escogimos que ya no íbamos a tener más hambre ni sed, que tenemos las respuestas a las preguntas que antes teníamos y que mencionamos hace una semana atrás. Lo dijimos, todo lo que el Señor dijo, sus palabras, todo eso es verdad. Por tanto, este pasaje que conocemos como la Gran Comisión no es un consejo, sino que Él está diciendo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y por eso, por tanto, y ser discípulos en todas las naciones, empezando, claro, por los más cercanos, ¿no? Los vecinos, las personas conocidas, y así es la vida de un cristiano. Un predicar el evangelio, pero diariamente, un hacer discípulos, porque amamos al Señor Jesús. Él dijo que nos dice la palabra que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Cuando doblemos nuestras rodillas todos los días para orar, hagámoslo, pero con fe. Y Dios mío, ponme en el camino alguna persona a la cual yo le pueda predicar y luego yo estaré discipulándola. Y el Señor lo hará. Y nos pondrá a las personas y les predicaremos el evangelio. Porque Jesucristo tiene toda la autoridad y obedeciendo esa autoridad y ese inmenso poder, seamos discípulos fieles. Yo quiero, como dijo el Señor Jesús, que a algunos les dirá, no te conozco, pero a otros los dirá, pasa siervo fiel, gózate en el gozo de tu Señor, en el reposo de tu Señor, ven y descansa. Yo quiero ser recibida así. ¿Quieres tú ser recibido así? Entonces, obedezcamos juntos lo que dice la palabra de Dios. Y el que alguien se convierta no depende de la persona. De mí no depende que hoy que estás escuchando por primera vez, tú digas, no, yo no quiero ese camino, el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Y me gusta mucho ese pasaje del Evangelio de Juan, porque el camino lo escogemos nosotros. La vida, el camino de Jesús nos lleva a la vida eterna, a la salvación, la vida eterna. ¿Quieres vida eterna?
¿Quieres ir al cielo con Dios? ¿Quieres doblar tus rodillas ante Él y humillarte? No por fuerza, no porque está allí ya y ya no hay oportunidad de redención. ¿Quieres hacerlo honesta y sinceramente porque crees que Jesús es Dios? Entonces vamos a orar y oremos con fe. Oremos con fe creyendo que Él es Dios y que siendo Dios, Él no miente. Hoy día toma el camino de la vida que te llevará al Padre. Y como cristianos sigamos en el camino angosto y no en el ancho en que se puede hacer cada uno lo que se le antoja. No, un cristiano obedecemos a Jesús. Vamos a orar juntos si es que quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y tengo que decirte que Dios no creó el mundo como nosotros lo conocemos. Se pervirtió por causa del pecado y por el pecado de Adán y Eva, pero también el pecado de todos nosotros, porque todos hemos pecado. Si puedes, te encuentras en un lugar donde puedes orar conmigo, quizás en tu casa, quizás estés en una sala de espera, o tal vez estés también en un ómnibus con tu celular. Gracias por vernos y escucharnos. Quizás no puedas hacerlo entonces en voz alta, pero de todas maneras ora conmigo si es que quieres esa salvación y que te llevará al cielo Jesús. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias por este momento. Yo reconozco que tú eres Dios, Señor Jesús, y yo quiero servirte con todo mi corazón, pero antes, Señor, quiero pedirte perdón, porque yo te he ofendido muchas veces. Desde niño mentía y he seguido mintiendo, y desde niño hice otras cosas malas y las he seguido haciendo, y ahora de adulto, Señor, muchos otros pecados. Por eso estoy delante de ti, para pedirte que me perdones, mi Señor. Perdóname, Dios mío. Yo me humillo porque estoy arrepentido y doblo mis rodillas. Me humillo delante de ti, me rindo ante ti, Señor Jesús, para que tú seas mi Señor, mi Rey, mi Dios, mi Redentor. Gracias porque moriste por mí en esa cruz. Yo lo creo y creo que resucitaste y que, Señor, tú has dicho que estarás conmigo. Sé que es así porque tú no mientes, mi Señor Jesús. Hoy te entrego mi vida, así como está, porque con todo lo que yo he pecado, mi vida está, podría decir, muy confundida, de cabeza, con todas las tristezas, las preocupaciones. Mi Señor, así vengo a ti y te entrego mi vida para que tú, Señor, la cambies, porque yo no la he podido cambiar. ¿Cuántas veces lo intenté y no he cambiado? Por eso hoy te entrego mi vida para que tú hagas conmigo como tú quieras, mi Señor. Y yo obedeceré todo lo que tú me digas, todo lo que tú me mandes, yo lo haré, mi Señor. Gracias, Dios mío, por haber muerto en esa cruz por mí. Creo que tu sangre me rescata de esa esclavitud de pecado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero orar por ustedes. Dios mío, muchas gracias por cada persona que hoy día escogió tu camino, Señor Jesús. El camino que tú ofreces. Ellos tendrán
luz en sus vidas. Ellos ya no tendrán más hambre y sed, sino que al conocerte a ti estarán satisfechos, plenos, mi Señor. Gracias, muchas gracias por cada uno de ellos. Te pedimos que el Espíritu Santo los llene de la cabeza a los pies y les produzca mucho hambre por conocerte más. Hambre y sed, pero de tu palabra, mi Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Amén. Y quiero dirigirme ahora a todos los cristianos que hay aquí, los que escogieron el camino angosto, pero que hoy día reconocen que no están obedeciendo al Señor Jesús, que no están predicando el Evangelio, que lo han dejado para si me queda tiempo, si tengo la oportunidad, si llega el momento, y lo has dejado como lo último en tu vida, cuando tendría que estar con una preeminencia Jesucristo. Primero Jesús, después lo demás. Es que eso es cristianismo. Primero Jesús, por eso es que esas personas, cristianos, los primeros cristianos se dejaban matar, porque decían, no importa, porque yo voy a ir al cielo. Aquí yo no voy a negar a Jesús, pero desobedecerle es rebeldía. Quiero que oremos juntos y pídele perdón por no obedecerle. Dile, Señor Jesús, perdóname, porque no te he estado obedeciendo. He vivido mi vida con mis prioridades y tú no has estado como primera prioridad, y tampoco tu mandato. He faltado, mi Señor, a tu mandato y hoy me arrepiento. Ayúdame, mi Señor, ayúdame a cambiar esta forma que he estado viviendo, mi Señor, este estilo de vida sin predicar tu evangelio y tampoco haciendo discípulos. Perdóname, mi Señor, y ayúdame, porque reconozco que yo solo no puedo. Así humillado te pido perdón, pero también te pido, reconociendo que yo no puedo sin ti, como está escrito, cuando dijiste, mi Señor, que tú eres el tronco de la vid y que yo soy una rama. Señor, quiero ser un pámpano, una rama que dé fruto abundante para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesucristo y te doy gracias. Gracias, mi Señor. Amén. Felicito a todos aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador por primera vez hoy, y también a los que se han arrepentido y van a empezar a darle la preeminencia, el primer lugar al Señor Jesús y buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Dios lo añadirá, como dice Mateo 6:33. No debemos preocuparnos, porque si algo hacemos por Jesús, por obedecerle, y hemos perdido algo, Dios nos dará más aún. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hay que tener fe para creerlo. El problema es cuando se empieza a perder la fe. Y la fe no la debemos perder nunca. Nunca. Debe estar siempre viva y
activa. Y bueno, quiero orar antes de despedirnos, pero antes de despedirnos les vamos a poner en pantalla los cursos bíblicos para que estudien la palabra de Dios y puedan conocer más a Jesús, sobre todo los que el día de hoy recibieron a Jesús por primera vez. Ahí lo tienen, pueden tomarle un pantallazo con el celular y tienen número telefónico, correo electrónico, todo lo necesario para comunicarse con nosotros e inscribirse en estos cursos. Tenemos las actividades de MBC para que se unan a nosotros durante la semana. Y miren, allí a media semana tenemos algunas actividades y si quieren mayor información, ahí tienen nuestros teléfonos, el correo electrónico, absolutamente todo para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Además, tengo que comunicarles que el doctor César Vidal va a estar con nosotros el día 11 y 18, son 2 días, viernes, el 11 y el 18 de marzo, para darnos una conferencia que se llama El impacto de la mujer, escuchen bien, el impacto de la mujer en la sociedad y en la Iglesia de Jesucristo. Bien, esto es no solamente para mujeres, sino es para todos, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, adultos, de todas las edades, y son bienvenidos. Les doy un consejo: inscríbanse cuanto antes. Y bueno, vamos a despedirnos, como siempre, con una oración. Dios mío, gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias por quien eres. Eres más de lo que habíamos pensado. Eres mejor de lo que habíamos pensado. Señor, tú nos das vida y nos das vida eterna. Y cuando leemos la Biblia, tú nos enseñas y aún tú, el Espíritu Santo nos redarguye para convencernos de pecado y de juicio. Dios mío, muchas gracias por todo lo que nos has hablado hoy. Y Señor, yo bendigo a estas personas. Te pido, Señor, que consueles a los que están tristes porque han muerto sus familiares. Oro por la sanidad de los que están enfermos y recuperación, mi Señor, de sus cuerpos enfermos. Gracias, Dios mío, porque tú nos escuchas. Señor, el Espíritu Santo consuele a los que están llorando y lloran y no encuentran consuelo en sí mismos. Te busquen a ti y tú, Señor, consuélalos. En el nombre de Jesús, y sana las heridas de su corazón. Gracias, mi Señor, porque eres bueno y estás vivo y no nos cansaremos de publicar tu evangelio. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me despido como siempre con un fuerte abrazo y un gran beso. Dios los bendiga abundantemente.